un cross que sea con un carácter de asesino. O sea, lo matáis. y lo interesante fue que se produjo toda esta disertación con testigos verdaderos, porque el NITA y Estados Unidos, digan lo que digan, dentro de todos sus problemas que tienen, pero en esta parte es seria, y la llevan muy bien. Entonces, un testigo que aparece en la pantalla, ¿cierto? Que era un CEO, un gran gerente, y se trataba de que, en definitiva, la demanda era porque ellos representaban a una empresa de maquinarias para cortar pasto con tetún. No me acuerdo mucho. Y estaba siendo interrogado en un contraexamen el gerente de esta empresa que había vendido, ¿no, verdad?, una de estas máquinas a una persona, y esa persona había quedado lesionada. Gran debate, millones de dólares. Oye, ¿y cómo se mató al gerente? Es increíble. Eso no se ve en Chile. Debiéramos estar ya en una condición como para decir cómo yo mato. El curso que nosotros tuvimos recientemente con el profesor Barraza, y entre ellos estaba este niño Felipe Brokenhead y otros más, no sé si hay alguien más de ese curso, aprendimos el cross, ¿cierto? Y el cross es cuando tú matas a alguien, o sea, lo matas, digamos, en un juicio. Bueno, lo que quiero decir es que eso es un juicio. Y en el estadio de prisión preventiva no existe juicio. Y de allí que me parece raro que estas telefónicas, no, estas transmisiones televisivas, ¿no, verdad?, son verdaderos, no sé, son verdaderas. Mire, me metí al canal, porque el de Temuco, pues el otro estaba acá ya, en Santiago de Temuco, y apagué el televisor. No, porque afortunadamente uno empieza a entender lo que significa la institución para decirle, ¿quién habló antes? ¿La Paola? No sé quién fue la que preguntó, perdón. ¿Quién fue la niña que preguntó? Yo, profesor Marcela. Marcela, eso te decía. Marcela, cuando uno va entendiendo la temática, que es la idea de la universidad, la temática del sistema acusatorio, tú te das cuenta, esto no puede ser. Pero tienes que entender primero, por esa razón que la pregunta es un poco como pidiendo una opinión a mí. Pero Marcelo, yo no tengo los antecedentes del caso. Vos sabés que cada prisión preventiva es especial cuando se pide. El problema está radicado cuando no se logra vencer la cultura de nosotros como sociedad, en términos de decir, no. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo? Vuelvo al tema. ¿Cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva Michael Jackson? No estuvo en prisión preventiva. No estuvo en prisión preventiva. ¿Y cuánto duró la audiencia? De 10 a 20 minutos. 2 minutos y medio. ¿Por qué? Quiero que me conteste alguien por qué. ¿O qué se les puede ocurrir? Porque, insisto, acá en Chile habría sido televisado, lo habían condenado a 40 años, y allá en el juicio fue declarado no responsable del delito, de los delitos. Entonces, ¿para qué lo íbamos a tener en prisión preventiva cuando en definitiva fue declarado no responsable o no culpable? Not guilty, dice el americano. Ya, pero ustedes imaginan por qué. Duró 2 minutos simbólicamente y no estuvo en prisión preventiva. Ningún día estuvo en prisión preventiva. Y imputado por delitos de abuso sexual a menores, ¿no, verdad? O sea, estamos hablando, cuando iban, ¿cómo se llamaba la casa donde estaba Michael Jackson? Neverland, claro. Yo estuve en Estados Unidos, pero en la casa donde vivió Elvis Presley, allá en Memphis. También es muy bonita.
pero parece que estará mejor porque era más grande. Bueno, pero eso es otra cosa. Ya, pero ¿quién da la idea? Así como ustedes me preguntan a mí, yo a ustedes les puedo preguntar también. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes respecto a que por qué sucedió eso? Y en Chile eso no habría pasado. Y van a llegar a la conclusión que es un asunto cultural. Netamente cultural. Porque todavía nosotros no abandonamos el sistema inquisitivo en cuanto a la fiereza, digamos, contra el imputado. Recordemos que el imputado en el juicio inquisitivo no era un sujeto procesal, ¿Será porque no era un sujeto? ¿Ah, Bárbara? la presunción de inocencia es más fuerte allá que aquí? Allá necesitan un veredicto antes que entrar a... Lo que acabo de decir yo, pues, no es que más fuerte, sino que, insisto, culturalmente existe el principio de la inocencia o la presunción de inocencia. Porque ¿Y la libertad de la persona es más importante? ¿Cómo? ¿Que otras cosas? ¿La libertad de la persona es más importante que otras cosas? No, porque si la persona, no, o sea, ¿tú por qué no? Porque si hay necesidad de cautela, en otras palabras, necesidad de quitar la prisión preventiva, se acabó la libertad, ¿no? Porque hay necesidad. Es necesario que esté presente. Y por esa razón que cuando hablamos de la letra C, que la vamos a estudiar ahora, indudablemente que entra en juego muchas cosas, pero en especial, fíjense ustedes, niñas y niños, entra en juego el concepto del concepto de arraigo, por ejemplo. Y son fines procesales, en definitiva, los que justifican la prisión preventiva. Fines procesales tendientes a asegurar la presencia del imputado en el juicio y la eventual pena a cumplir. Entonces Michael Jackson, los abogados de Michael Jackson fueron muy, muy inteligentes y dijeron, mire, yo no me voy a ir. Pese a este alto grado de imputaciones que se le hacen a mi representado, ¿cierto? 10 delitos contra menores de edad. O sea, yo digo, insisto, en Chile esto lo matan acá, ¿cierto? Y ya no pasó nada. Entonces, tú te das cuenta del cambio social que existe, digamos, entre un país y otro. No es que no seamos civilizados, no, yo soy chileno, entonces yo digo que no, nos falta educación en los temas, falta información de parte de las universidades para que, en definitiva, esto se enfoque. Por ejemplo, la UTA tiene law, hay universidades como la Chile, donde yo estudié, hay un law, pero un law que no se logra comprender lo que significa un juicio oral. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una cosa interesante. Entonces, y lo que hay que jugar acá, claro, tú puedes decir el principio de la inocencia, ¿cierto? El juicio oral futuro. No puede ser que la audiencia a la cual vamos a asistir ahora sea una discusión sobre las evidencias. Y eso es lo que se hace ahora en Chile. Ese famoso caso de los dos Carlos, ¿se acuerdan? Carlos Delano y el otro, que eran los dueños de Penta. ¿Se acuerdan? ¿Usted se acuerda, profesor? Sí, profesor. Perfectamente. 2 o 3 días. La audiencia de formalización. ¿Y para qué decir la prisión preventiva? Y se decretó la prisión preventiva. Y la gente, viva, está bien que estén. Está bien. Pero eso es Chile actualmente. Y se repite ahora con este caso del violador. Porque pues yo no sé si que el violador es culpable. O sea, este niño Pradena. ¿Ustedes lo saben? ¿Sabe alguien que es realmente el autor? No, porque tendría que haber un juicio oral, ¿cierto? Donde se discutan las evidencias. La importancia de LOA es tremenda y no se está llevando a cabo. Bueno, otra pregunta, pues, entonces, para terminar el tema, entonces, no, la pregunta que hice, pero que ustedes me den la respuesta. ¿Por qué, al margen del debido proceso, al margen de lo que significa, como dijiste tú, Bárbara, la presunción de inocencia, que está bien que se consideran,
tiene que considerarse porque entran en juego. ¿Pero tú crees que el juez o los jueces no saben lo que es presunción de inocencia? Y tú le vas a alegar a ellos, mire, usted no puede dejar detenido porque le favorece el principio de la inocencia. Y todavía no hay juicio. Entonces usted no puede decretar la prisión preventiva, pero el juez la hace, porque hay necesidad de cautela. Hay necesidad de cautela de un punto de vista procesal, ¿cierto? Porque el juez dice, esta persona se va a ir y yo lo quiero acá. El caso típico, y acá termino para que vayamos a la audiencia. Cuando yo estaba en Arica, hay un juez, no voy a decir nombre porque soy un caballero, no digo nombre, ni género ni nada, que en los casos de droga, a todos los da libertad. Porque la libertad, atento a tu pregunta, la libertad, qué sé yo, el bien muy preciado, qué sé yo, y no, tiene que estar ahí. Y como no hay juicio todavía, no, yo lo dejo en libertad y le coloco una firma mensual o un arresto domiciliario. Y eran traficantes de droga. Todo. ¿Qué opinan ustedes al efecto? Por favor, díganme algo. Porque me den dos respuestas ya. Respuesta de que por qué dura tan poco en Estados Unidos la audiencia de prisión preventiva, no como en Chile, que es algo locura, hasta por televisión la dan acá. Y esta pregunta ahora que la estoy haciendo ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Está bien lo que hizo el juez? Porque el juez decía, no, perdóneme, yo privilegio la libertad acá. Y quizás lo dejo con la medida del 155. Entonces usted no se puede enojar. ¿Me explico? Es lo único que tengo acá. ¿Quién me responde algo para llevar esta conferencia más ágil? Alguien que me responda. Bárbara. Bueno, profesor, con el profesor Barraza la clase anterior y yo le hablaba de que yo escuchaba a una chica que tenía toma de conciencia el tema de la perspectiva de género, que es un concepto que es nuevo, en el cual el juez tiene que tener una noción sociológica, donde las mujeres nos vemos por debajo de los hombres, y se le tienen que dar más beneficios a las mujeres. Entonces yo decía que encontraba que era justo que estuviera en arresto, o sea, que estuviera en prisión preventiva, estaba en desacuerdo con lo que pues tomó como... Claro, no, y llega tanto no, yo creo que el tema de género viene mucho después, pero ahora en este momento no viene. O sea, yo no podía privilegiar al género en este momento. Pero mira lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Por favor. Se produce la imputación a una mujer por estafa, acá en Santiago. Y se discute la prisión preventiva. Ella está imputada. ¿No voy a decretar la prisión preventiva si hay necesidad de cautela? ¿O la voy a decretar? Y es mujer. Lo que pasa es que el bien jurídico es distinto. Una cosa es la indemnidad sexual y otra cosa es el patrimonio. No, entonces, estamos hablando de género acá. La idea acá es género. Porque yo te puedo decir, está bien, pero es un caso. Por eso yo digo que es caso a caso. Pero el género es el mismo, ¿no es verdad? Profesor, Sí, Marcela. el juez de acá de Arica cometió un error al dejarlo sin prisión preventiva porque ahí había una necesidad de cautela porque ellos podían desde su casa seguir traficando droga. Y en cuanto al caso de Michael Jackson... no, espérate. En el caso de acá de Arica. Sí, y en cuanto al caso... No, pero eran de ciudadanos peruanos. Me faltaba decir que eran ciudadanos peruanos. Perdona. Fueron ciudadanos peruanos los que dejaban no sé, más aún,
pues, podían arrancarse fácilmente por ser una ciudad fronteriza. Pero ¿qué Y en el dices caso tú de ante Michael el juez? Jackson, Espérate un poquito, pero antes de Michael Jackson, pero ¿qué dices tú en que el juez no es problema mío? Yo cumplo con darle la libertad porque considero que no hay sentencia, y ahí estaba bien, condenatoria, yo lo puedo dejar en libertad y lo puedo dar otras medidas alternativas. pero es que Ese es ahí el tema de está lo que fondo. usted dice sobre la necesidad de cautela, porque el juez igual debería pensar en el éxito de la investigación o en el éxito del transcurso del juicio o de la No, acción que y se más que presentó. todo, debió haber pensado en la presencia del imputado a las investigaciones, la Claro, por presencia eso y mismo, al para que juicio. el juez se Pero tenga... sí, entonces, está bien, estoy de acuerdo contigo, ese me voy a pensar, pero ¿por qué lo dejan en libertad? Porque él decía, no, que la libertad es el principio mayor que hay. Yo creo que es no entender el tema. Y en el caso de Michael Jackson, Pero creo, me explico lo que tiene que hacer, es no entender el tema del sistema acusatorio. claro, no En sé, esta parte, ya. Y en el caso de Michael Jackson, a ver, ¿qué me dices? creo que ahí no había necesidad de cautela porque las otras medidas alternativas eran suficientes para asegurar el éxito de la comparecencia de Michael a los demás, No, a las demás partes de... no, ¿No? no. Porque hay un concepto cultural ya. Entonces simplemente porque otra cultura nomás, porque ellos iban Eso es lo a que estoy ir... diciendo, hace rato estoy diciendo lo mismo yo. Efectivamente, acá y nosotros estamos en un grado que yo llamo, y lo he repetido varias veces en varias otras conferencias, en un grado de inicio de una cultura nueva. Pero ya debería estar claro ya, pero todavía no estamos completos. El otro día estuvo O Alberto sea, Binder. en Estados Unidos simplemente no se arrancan. No se ¿Ah? arranca porque no está en cultura. Si tienen que ¿Cómo? volver a otra audiencia, vuelven. ¿Es eso? No, porque algunas veces hay necesidad de cautela. Acá, Michael Jackson, como en el caso ¿usted se acuerda del caso O.J. Simpson? De ese ¿Sí? jugador de fútbol americano que asesina A su esposa. supuestamente a su cónyuge y a su amante, digámoslo así. Mata a los dos. Jugador de fútbol, qué sé yo, famoso, qué sé yo, gran quarterback de uno de los equipos norteamericanos, igual estuvo en prisión preventiva por necesidad de cautela. Y después fue declarado no culpable, ahí sale en libertad. Pero mientras duró la investigación y fue el juicio que duró 11 meses, estuvo detenido. Entonces, lo que yo digo, cada caso es especial, como el caso que vamos a ver ahora. Pero lo que tú tienes que entender, lo que todos tienen que entender acá, es que hay que imbuirse de los principios del sistema para poder resolver. Y por eso es que la pregunta primera que se me hizo, bueno, entonces ¿usted qué opina? No, si no puedo opinar nada. No estoy en el caso. En el caso de Santiago es diferente. Porque había antecedentes serios y fuertes que el juez no consideró que eran precisamente que eran necesarios para quitar la prisión preventiva, que era la eventual obstaculización de la investigación. Hay antecedentes que el fiscal dice, mire, acá tengo antecedentes, dice su señoría, en el sentido de que esta persona entró con llaves al banco. Y tengo antecedentes que estamos investigando que hay otros empleados de ese banco que están coludidos. Entonces, afora rápidamente el concepto de un peligro para la investigación, porque hay antecedentes fundados, ¿no? ¿Verdad? O como dice la ley, que es lo que tengo acá, fíjate, ¿qué dice la ley? Cuando se trata de 140 letra C, ¿no? ¿Verdad? Respecto a cuando la investigación, cuando existiere a 140 letra C, inciso 4, existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere, ni siquiera es categórico, pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación. ¿Acaso él, en conjunto con los otros imputados, no iba a ocultar información? ¿Acaso es legítimo decir que efectivamente la puede y pueden haber reuniones con los demás eventuales? Es racional, porque si no, entonces ¿cómo entra? Incluso, Bueno, incluso hay una parte en que él coloca algo sobre las cámaras. ¿Por qué razón? Decía, como digo, es cada caso. Ya, vamos a ver acá el caso actual.
Profesor, atendido a Sí. lo que usted dijo, en el caso de Martín Pradenas, la mamá había destruido el celular donde contenía toda la información, todo lo que era necesario para la investigación. Entonces también me parece un argumento plausible para darle prisión preventiva. Claro, puede ser, si yo te digo, yo no tengo los antecedentes, nadie los tiene. Y por eso es que yo hablo de entendimiento del sistema. Ahí puede que sea plausible eso, o puede que no. No sé qué es lo que habrá dicho la defensa respecto a ese punto especial. No sé, no conozco la resolución de la Corte. Como te digo, acá lo que se trata en definitiva, aparte de entender la letra A y B, que hemos hablado la semana pasada, ¿cierto? En que se trata en definitiva de que el fiscal entrega antecedentes que tiene eventualmente un caso serio. Está bien, pasamos. Y que en estos casos serios, y tengo antecedentes que participó porque hay una filmación, y si la defensa, si bien discute, la defensa discute, no, pero es que sé que ese reconocimiento no está claro, se discute. Pero eso va a tener que ser apreciado. No es automático como era el sistema inquisitivo. Ah, sí, se acabó. Preso. Tranquilo. ¿Y por qué? Porque todavía no hay un juicio oral. Porque lo único que justifica, insisto, la prisión es, civilizadamente, es una sentencia condenatoria seguida un juicio oral y público, donde se discutan las pruebas. Acá el juez no tiene tiempo para discutir la prueba que presenta el fiscal, ni la del defensor. Entonces, para terminar el caso de Jackson, de Michael Jackson, yo creo que hay una cultura muy avanzada en este aspecto, muy avanzada en Estados Unidos. Bueno, de ahí nosotros, no es que hayamos copiado, sino que sacamos el sistema acusatorio o adversarial, como quieran llamarlo. Yo creo que es interesante. Entonces, por esa razón que yo les digo a los alumnos, miren, no vayan a Europa, a España, porque España está atrasadísimo. Y Francia también, incluso el otro día, ¿cómo se llama el presidente Macri de Francia? Ya quieren mirar un juicio oral de verdad, porque el que tiene no vale. Italia. Vayan a Estados Unidos, niños. O sea, ya está la papa. Para los que entienden el sistema. Mire, han llegado jueces acá, a Santiago, que yo lo he atendido personalmente, y esto no lo cachan. Y siguen en sistema inquisitivo, y se dan vueltas, tienen un juicio oral que no es un juicio oral, y todo. Bueno, todo bien, que sigan ahí. Si a la larga uno empieza a decir, bueno, es respetable, todo respetable. Pero lo que sí que tiene que hacerse en la universidad es el entendimiento de los sistemas. Pero que esa es la clave. Para poder ir dejando atrás la cultura inquisitiva y entrar a esta. Una cultura, digamos, donde uno empiece a valorar cosas como el principio de la inocencia, ¿no? ¿Verdad? Porque a veces que el principio de la inocencia, digamos, pero el fiscal tiene que demostrar la necesidad de cautela. Con otras palabras, mire, yo ya sé que usted tiene principio de la inocencia, pero igual quiero que ¿por qué? Porque tengo razones para que usted permanezca en prisión preventiva hasta el juicio oral. ¿Me explico? Esa es la idea. Pero faltó una respuesta que se la voy a decir después. ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el papel de los fiscales norteamericanos al efecto de esta cultura? Tampoco se estudia. Porque nosotros, como le digo el profesor Barraza, pero el profesor Barraza ya ha entendido cada vez más, ¿no? ¿Verdad? Que esto, lo que tengo acá, debe reflejar lo que es el sistema. Si el código no refleja, no vale. Así de simple. Y por ejemplo, lo veo en el juicio oral. ¿Qué me dice el código respecto al juicio oral? Felipe Brockhead lo sabe. Muy poco o nada, ¿cierto? Entonces, esto quizás, y nosotros estamos acostumbrados, y ustedes también están acostumbrados a repetir de memoria, todo lo que sea civil, procesal y penal, qué sé yo. ¿Y qué sacamos con aprender de memoria cuando va a llegar el juicio oral? Y nadie te va a preguntar, oiga, ¿usted cree que hubo dolo, señor? ¿Al testigo? Te objetan.
Y el testigo incluso te puede decir, dolor, señor, dolor, no callará. Pero hay que saber el concepto de dolo. Bueno, acá lo que hay que saber es el entendimiento del sistema procesal penal. Ya, vamos a ver. El fiscal, a ver, que me diga algo, el fiscal con su caso. ¿Quién va a hacer el rol de fiscal? Yo, profesor Pablo Santander. Pablo. Ya, Pablo. Bien, Puede Pablo. tomar nota. ¿Y dónde está el FAC? Espérate. ¿Y dónde está Pablo, defensor? Gratamente. ¿Dónde está el defensor? Aquí estamos, profe. ¿Dónde no te veo? Si pasa que tú nunca te ves. Acá estoy. Felipe Brokenhead, ya. Está Pablo ahí. Está Pablo, Sí. pero Pablo no estuvo con nosotros en lo, ¿no? No. No. Falta O Felipe. sea, sí, pues Felipe sí, pero Felipe es como decir, ¿Dónde está Felipe? ahí está Sí. Felipe. ¿En cámara o no? Sí, sí. Ya, escuchemos, a ver, yo tomo nota. ¿Cuál es el caso, señor fiscal? Muy buenas tardes, magistrado. Por el Ministerio Público comparece el fiscal Pablo Santander. El Ministerio Público formaliza al imputado Andrés Bittersud por presunto delito de homicidio por los hechos que pasó a señalar. ¿Por qué decir presunto delito? Primero que todo. Tú Así tienes que constan ser los fiscal. antecedentes. Si hay un delito, acá no hay nada de presunto. Tú tienes que decirlo categóricamente. Ya. Todo de nuevo. Muy buenas Y no digas tardes. presunto. Por el Ministerio Público comparece el fiscal Pablo Santander. El Ministerio Público formaliza al imputado Andrés Bittersud por delito de homicidio por los hechos que pasó a señalar. Perfecto. El día 2 de julio del 2001, aproximadamente a las 6 horas de la mañana, en el domicilio ubicado en calle Ceilán 246, cercano a la esquina con calle La Castrina, en la comuna de Lo Espejo, el imputado Andrés Bittersud se encontraba en dicho domicilio junto a su conviviente y víctima, la señora doña Melissa Ramírez. Producto de una discusión y gritos entre ambos convivientes, el imputado le propina un disparo a la víctima, recibiendo un impacto de bala en la parte superior de su abdomen. Producto de ello, eso formuló una anemia por desangramiento y causó su muerte. Su señoría, el Ministerio Público solicitaba medidas cautelares, en este caso el de la prisión preventiva, considerando al imputado como un peligro para la sociedad y un eventual peligro de fuga que pueda evitar la continuación del procedimiento. Los antecedentes que fundan esta solicitud dicen relación con el artículo 140 del Código Procesal Penal, letras A, B y C, y que a las fechas se encuentran anexos a la carpeta de investigación fiscal, y son los siguientes. Primeramente, la declaración prestada por el cabo segundo, don Miguel Arturo López Urrutia, de la Comisaría de San Joaquín, señala que recibió un llamado a las 6 a.m. el día 2 de julio del 2001 de la central solicitando dirigirse al domicilio ubicado en calle Ceilán 246, debido a que se había recibido un llamado anónimo en el que se indicaba haber escuchado ruidos de un disparo en tal domicilio. Al llegar al lugar, se percatan que la puerta del domicilio estaba abierta y que había una mujer de mediana edad tendida en el suelo sangrando, identificada como Melissa del Carmen Ramírez Castaño, y quien a juicio del testigo tendría una herida de bala. A las 6:20 am se apersona personal del SAMU quien confirma la muerte de la víctima. A las 6:40 am, el detective de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, don Raúl Díez Marín, da cuenta de los mismos hechos al presenciar el perímetro cerrado en donde se podía ver en la puerta del domicilio a la víctima. Procedo a leer el informe de autopsia realizado al cadáver, en donde se constatan lesiones externas. En el hemitórax externo se observa solución de continuidad en bordes irregulares, redondeada que mide 5 milímetros sin halo carbonoso, ubicado a 3,5 centímetros de línea y 100 centímetros del talón derecho desnudo. Penetra cavidad abdominal, lesionando piel, celular subcutáneo, pared anterior del estómago. Trayectoria de derecha a izquierda, de delante hacia atrás, con un recorrido intracorporal de 22 centímetros. Respecto a los antecedentes de participación en la calidad de autor, la declaración policial prestada por el vecino de la víctima, don Arturo Pérez Guajardo, señala que a las 6 a.m. escuchó gritos en la casa de al lado. Se trataba de un hombre y una mujer que discutían. Y abro comillas, según se constata en la declaración del testigo, ella le dijo que era un desgraciado y él le gritaba que era una puta.
Don Arturo se asustó y procedió a llamar a carabineros. En ese momento vio salir corriendo un tipo, el cual O sea, reconoció... Arturo era vecino entonces. Sí, es el vecino de la víctima. Ya. En ese momento, prosigo, ¿Sí? vio salir corriendo un tipo del lugar de los hechos, y si bien no le pudo ver la cara, en la declaración consta que lo reconoció por su vestimenta como Andrés Bittersud, el imputado, ya que este tenía un abrigo negro con el que ya lo había visto varias veces. También señaló que se veía como una persona de 40 años, media estatura, pelo oscuro y tez morena. También dijo que trabajaba en una empresa llamada Cercotec. Eso lo Por dice otro lado, Arturo. ¿cómo? Eso lo decía Arturo. Sí, en la declaración. Por otro lado, don Raúl Díaz Marín deja constancia en el acta de detención, que el detenido tenía un rasguño medianamente profundo en el cuello, alrededor de 4 centímetros. Cuando se le preguntó la razón de este rasguño, se negó a responder. Esto se relaciona con el informe del médico legista del Servicio Médico Legal, don Pedro Cornejo, quien en la autopsia encontró sangre correspondiente a otra persona en la mano derecha de la víctima. Para juicio de la Fiscalía, estos constituyen al imputado participación de autor, ya que este, al no señalar la procedencia del rasguño, coincide con la autopsia realizada hacia la víctima, donde ésta tenía sangre ajena en la mano derecha. Para la Fiscalía, se presume que la víctima se habría intentado defender de la agresión del Sí, imputado. pero hay examen de sangre, ¿no? Sí, Examen de sangre encontrada en el cuerpo de la víctima. claro, o sea, se señala No el sé, tipo pues de sangre que estamos yacía en preguntando. la mano derecha. Es que no me queda claro qué examen de sangre hay. Se hizo un examen de sangre a los rastros de sangre que había en la mano derecha de la víctima. Ya, Su señoría, espérate un poquito, espérate un poquito. Y después de eso, sí, después voy a poder hablar. Y por eso, para juicio de como consta en los antecedentes, había un rasguño en el cuello del imputado. Y por lo Ya, tanto, a juicio de la Fiscalía, esto coincide con la autopsia realizada, ya que él se negó a dar un fundamento de por qué tenía un rasguño en ya, pero la... no se encontró la sangre, en el cuerpo de la víctima, del imputado. Había un rasguño en el cuello a la hora de la detención, que fue el día después, el día 3 de No, julio. le estamos preguntando como tribunal si es que hay un examen de sangre o si se encontró sangre del imputado en el cuerpo de la víctima. Eso le estamos preguntando. No, lo que yace en la autopsia es solamente el tipo ¿Usted de qué sangre. dijo que no? Porque claro, lo que consta en la autopsia es el tipo de sangre que había en la mano derecha de la víctima. Pero Ya, no se pero le eso no se dice hay. que esa sangre corresponde Esa sangre no al... se sabe si es del imputado o no, No, porque no hay examen. no hay un examen de sangre entre... Y por ende no se puede saber. Ya, siga nomás. Ya. ¿Qué más Además, antecedentes tiene? cabe señalar que en la declaración del detective don Raúl Díaz Marín, al observar el domicilio no se detectó forzamiento o rotura de chapas o de vidrio, por lo que se presume que se trataba de una disputa entre personas que tenían acceso regular a la casa. Las dos personas que estaban en el lugar de los hechos a la hora en que ocurrió el homicidio era Ya, solamente el conviviente algo más que fuerte acá. y la víctima. Ya, Su señoría, con respecto al peligro para la sociedad, constituye tal aseveración, ya que el delito que se le imputa, el de homicidio, tiene una pena de crimen. En segundo lugar, la declaración de la hermana de la víctima, doña Giovanna Ramírez Castaño, da a conocer que el imputado tenía antecedentes de conductas violentas en contra de su ya fallecida conviviente, a través de empujones, gritos, golpes y cachetadas. Misma aseveración da el jefe del imputado, don Mario Uribe Mardones, jefe de personal de la empresa Cercotec, quien señala en su declaración que en algunas oportunidades llegaba enojado y ante cualquier cosa que le pasaba se altera y grita. En tercer lugar, dentro del extracto de filiación del imputado, tiene una remisión condicional de la pena cumplida por el delito de giro doloso de cheques, decretada en 1993 por el segundo juzgado de crimen de Santiago. ya. Finalmente, respecto al peligro de fuga, reiteramos la declaración policial del testigo don Arturo Pérez Guajardo, quien señaló que el imputado, luego de haber consumado el delito, corrió del lugar de los hechos. Se dio a la fuga. O sea, usted coloca peligro para la sociedad más peligro de fuga. Sí. Ya, ¿qué más? No se descarta entonces la posibilidad que ante un proceso penal en libertad,
el imputado puede darse a la fuga e imposibilite la realización correcta del procedimiento. Ya. Su señoría, conforme a todo lo señalado, la Fiscalía estima que se reúnen los antecedentes suficientes para decretar la prisión Ya, preventiva. oiga, digo una cosa, ¿y qué plazo de investigación usted va a pedirle al tribunal? ¿Cómo? Porque también es importante el plazo, ¿cierto? Del plazo de la investigación. ¿Qué plazo usted quiere pedirle al tribunal? Diría que 15 días. 15 días. Ya, le voy a dar la palabra ahora, después voy a hablar yo. Tengo que hacerlo tira para que prenda, si eso es lo importante acá. Felipe Brokenhead, ¿qué dices tú? Buenos días, señoría. Con la venia de vuestra señoría, Felipe Joaquín Salas Cáceres, abogado defensor de don Andrés Bertuy Rojas, imputado en la presente causa. Como defensa, su señoría, nos presentamos ante usted solicitando se declare no admisible la solicitud de fiscalía de declarar la medida cautelar de prisión preventiva a causa de esta... Ya, pero antes que todo, dígame los hechos, si yo quiero ver los hechos, si la prisión preventiva viene al final. Los hechos que a Está continuación... acreditada la letra A, según el fiscal dice que está acreditada la letra A, es lo que dice él, que hay un homicidio, no es verdad, ¿y usted qué dice al efecto? Bueno, es con fecha... Y su participación, o sea, A y B, después necesidad de cautela. ¿Va captando la idea? Que uno va por paso acá, ya. Diga, A y B. Es con... bueno, respecto de... Efectivamente sucede, señoría, que se encuentra un cuerpo tirado en la entrada de la vivienda, ¿ya? Claro. Correspondería a la señora... que correspondería a la señora Melissa, y la cual se encuentra con un disparo en el pecho, pero cabe decir, su señoría, que esto no inculpa, y los antecedentes que ha entregado el Ministerio Público, su señoría, no saturarían el tipo para cumplir la letra B del artículo 140. Si me permite, su señoría, a continuación quiero exponer los hechos de esta parte, desde el punto de vista de esta parte. Obvio. En virtud de lo declarado ante el abogado defensor por parte del imputado, en este caso, es que él nos menciona que con fecha 3 de julio del año 2001, el señor Bittersweet es detenido por la policía momentos después de haber llegado de Valparaíso en su trabajo. Por cuanto la señalan los cargos de homicidio en contra de la señora Melissa, su conviviente, él recién se entera de lo sucedido. Y es a raíz de esto que queda atónito, señores. No lo puede creer. Es tanto el golpe anímico que provoca en su persona que apenas puede responder a lo que la policía le pregunta a continuación de su detención, su señoría. Agregando a ello que tampoco puso resistencia alguna producto del mismo choque. Esto provocó un impacto fuerte en mi representado, ya que en verdad el señor Bittersweet estaba enamorado de la señora Melissa. Basta con invocar literalmente las palabras que mi representado adjunta en su declaración. Yo todavía quiero mucho a la Melissa y no sé qué voy a hacer sin ella. Como es sabido, su señoría... ¿Te llamo? ¿Te llamo? ¿Un ratito? Gracias. Chao. Perdón, es que me llamaban de la corte. ¿Y ahí? Pero el día domingo en particular se generó una más fuerte de lo común entre la pareja. El señor Andrés Bittersweet relató que el domingo estuvo con la señora Melissa hasta el mediodía, donde producto de una fuerte discusión de celos injustificados por parte de ella, lo rasguña en el cuello, provocándole una herida, que incluso le sacó sangre, a lo que él responde abandonando la morada. A raíz de ello, y con el objeto de descansar, pensar y dejar que las cosas se calmen solas, entre ambos, viaja a la ciudad vecina de Valparaíso a visitar a un amigo. Estando una vez en Valparaíso, se distrae y se relaja con su amigo, por lo que se tentó además a quedarse un día más. Por lo mismo llama a su jefe haciéndose el enfermo para que le den el día lunes libre, de lo cual además se sintió muy nervioso al mentirle a su jefe, puesto que no suele tener estas actitudes. Es más, su propio jefe declara que él jamás falta a trabajar. Luego de ello, se quedó allí ambas noches en el Hotel Orly, de domingo a lunes y luego de lunes a martes, donde consta en el registro del hotel que se quedó allí, puesto que para solicitar una habitación, como bien sabemos, es requerida la cédula de identidad, su firma, y el hecho también de que el hotel tiene cámaras donde se puede ver que mi representado ambas noches hizo ingreso a la habitación que solicitó. O sea, usted tiene, espérate, usted tiene evidencias al efecto de que no participó. Sí, su señoría. Y que se centran en que estuvo en el Hotel Orly allá en Valparaíso. Exacto. De eso, en su propia declaración, mi representado dice que pueden llamar cuando quieran para preguntar. Ya, digo una cosa, pero no lo tenemos aún. Esas evidencias todavía no las tenemos acá, en estos momentos.
No, pero estoy citando a mi representado para efectos de que se tenga presente en el juicio, señoría. Ya. Ya. Luego de esto, el imputado regresa a Santiago porque supuso Sí. que las cosas con su conviviente estarían más tranquilas y además debería dirigirse a su trabajo, y en vista a la hora, él siquiera fue a su casa a cambiarse de ropa, por el contrario, se fue directamente a su trabajo con todo lo que llevaba puesto del mismo día que se fue a Valparaíso. Esto a Ya. raíz de que ya había pedido un permiso el día anterior y no podía solicitarlo de nuevo, ya que si lo hacía podría haber sido despedido y sin trabajo no podría cumplir responsablemente con sus deberes en el hogar. Es entonces una vez que él se encuentra en el trabajo cuando es detenido por carabineros y se entera del fallecimiento de la señora Melissa. Ya. ¿Qué Respecto de los evidencias más tiene la defensa? antecedentes, su señoría. No. ¿Qué más evidencias tiene usted para corroborar su ponencia de no participación? Usted dijo ya que efectivamente estaba allá y que podrían ir a buscar todos los antecedentes al Hotel Orly. ¿No hay más antecedentes? Sí, está la declaración de don Mario Uribe Mardones, que es el jefe del personal de la empresa Cercotec, el jefe de mi representado. Y además también tenemos la declaración de la entrevista del imputado pare con su defensor. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Se escucha ahí? Ahora sí. ¿Qué dice? Ya, la declaración policial de don Mario Uribe Mardones, el jefe de mi representado. Ya, Mario Uribe. Sí, Mario Uribe Mardones. ¿Y qué dice Mario Uribe? Bueno, el señor Mario dice que Bitterstuit lo llamó la mañana del día del lunes, ya algo nervioso, ya, cosa que yo corroboro con los argumentos que entregó esta parte respecto de cómo se sintió el señor Bitterstuit el día del lunes al hacer este llamado, y dice que se encontraba algo nervioso. Además señala que él siempre ha ido a trabajar, nunca falta al trabajo, y es más, simplemente se le ha visto un poco afligido en el último tiempo, pero nada que ver con el nerviosismo que representó en la llamada. Ya. Respecto del caso número 4, lo que señala en la entrevista del imputado con su defensor, lo traeremos también a colación para efectos de que sea la interrogación pertinente en el examen directo y en el contraexamen, como bien sabemos, señoría. Y o sea, usted me dijo que suponía a la petición de la Fiscalía de que tal la prisión preventiva. Sí. ¿Por qué? Bueno, por lo antecedentes que quiero proceder a exponer a continuación. Mire, quiero tomar los antecedentes que fueron presentados por Fiscalía también, para efecto de plantearle al tribunal por qué el señor Bitterstuit no debe ser, no debe recaer la prisión preventiva sobre él. Bueno, primeramente, el carabinero cabo segundo don Miguel Arturo López Urrutia señala que el día 2 de julio, al llegar al lugar de los hechos, se encuentra con una mujer que correspondería a Melissa del Carmen Ramírez Castaño, la cual se encontraba con una herida en el pecho, de donde sangraba profusamente, y era presumiblemente producto de una herida de bala. Dicha deducción del policía es corroborada más tarde por el informe emitido por el médico legista del Servicio Médico Legal, don Pedro Cornejo, en cuanto señala en sus conclusiones que la muerte de la señora Melissa fue provocada por la anemia, producto de un disparo de bala, en el área abdominal sin salida de proyectil. Como defensa, su señoría, esto no significa que el señor Andrés Bitterstuit nada tiene que ver con los hechos. ¿Y esto por qué? Ya que jamás ha poseído un arma. Es más, nunca ha registrado un arma. Y a ello agrego que aún haciendo las pesquisas pertinentes a la Brigada de Homicidios, no encontró ningún rastro ni de pólvora, ni de munición, ni de arma alguna en el domicilio donde convivía mi representado y la señora Melissa. A ello agrego además que tras la detención del imputado no se encontró ningún arma de fuego en su poder o de otro objeto que permitiera presumir que en algún momento tuvo en sus manos algún arma de fuego. Es decir, el caballero llega a Santiago desde Valparaíso, se va a su trabajo con lo mismo que se fue a Valparaíso, y en sus cosas ni en él encuentran ningún arma o algo que pueda verse involucrado con ello. Respecto quiero hacer una aseveración, su señoría, que no se trata de que encontraron sangre ajena en la mano de la señora Melissa, sino que encontraron sangre ajena en la uña del dedo índice de la mano derecha de la señora Melissa. Y es por cuanto dice que el análisis de sangre efectuado por la señora Josefina Rojas del Laboratorio del Servicio Médico Legal
no señala exactamente en qué parte de la uña se encontraba la sangre. Atendiendo a ello, es que siendo líquida la sangre se puede haber encasillado los bordes de esta, dando un Ya, pues tiempo de tampoco hay duración. examen ahí. No hay un examen, ¿me entiendes? Ya. Sí, esa fue la que le pregunté yo al fiscal, no hay examen de sangre. Exacto. Entonces, ello podría corroborar lo que para mi representado señaló cuando dijo que había sido rasguñado el día domingo en el cuello por la señora Melissa en un ataque Ya. de celos. Pero ¿Qué sin más? perjuicio de aquello, no se ha determinado si la sangre que se encontraba en la uña corresponde o no al señor. Sí, sí, eso lo sabemos ya. Eso lo entendemos ya. Además de ello, Sí. en tanto a ello, tampoco no se hace un examen para establecer cuánto era el tiempo que llevaba la sangre en la uña, ni hace cuánto tiempo tenía expuesta la sangre a la temperatura ambiental y al aire. Ya. En tanto, no se puede atribuir delito alguno a mi representado, ya que él no se ha comprobado que haya percutado el arma de fuego alguna, ni mucho menos poseer una, y tampoco esclarecer si esa sangre correspondía a él o no, o si esa sangre tiene data del día lunes o del día domingo, teniendo siempre presente que mi representado estuvo en la casa el día domingo hasta las 12 del día. Por todo lo puesto anteriormente, y en puedo cuanto al alegar plazo, que mi cliente... en cuanto al plazo que pidió el fiscal, dice que le bastan 15 días para... Señoría, ¿usted está de acuerdo con eso? Su señoría, yo creo que en verdad es un plazo muy poco prudente para poder pesquisar realmente y reunir pruebas pertinentes por parte del... Ya, pero eso no le pregunté yo. ¿Usted está de acuerdo con ese plazo, no? ¿O quiere más o quiere menos? A mí me convendría, pero yo creo que sería un plazo prudente para realmente las pesquisas, un plazo de 3 meses aproximado. Ya. Por todo lo expuesto anteriormente, puedo alegar su señoría que mi cliente, para todos sus efectos, no significa peligro alguno para la sociedad. Muy por el contrario, es un ciudadano que cumple en su hogar, paga sus deudas y declara impuestos ejemplarmente. Quisiera recalcar, su señoría, que si bien mi representado tiene un antecedente por concepto de giro doloso de cheques, este hecho sucedió hace más de 8 años, señoría. Importando para ello, además, que aquel delito no está ni cerca de tener una pena de crimen, en comparación al juicio presente. A ello agrego, su señoría, que en tal ocasión se declaró para mi presentado la pena sustitutiva de remisión condicional, y en vista a ello, quiero hacer énfasis, señoría, en que el señor Andrés Bittersuit jamás ha estado recluido en un centro penitenciario. Y es a razón de lo antes expuesto que pido su señoría tenga por presente que mi defendido no configura para ningún efecto un peligro para la sociedad. A ello, quiero señalar también que se cumplen los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal, lo que queríamos esclarecer en un comienzo, el cual señala los requisitos copulativos para ordenar la prisión preventiva, lo que no procede por cuanto, en primer lugar, se incumple el requisito de la letra B, ya que los antecedentes entregados por Fiscalía no permiten presumir fundadamente la participación del imputado en los hechos. Además, en un segundo punto, no hay antecedentes calificados respecto de la letra C para que se considere la prisión preventiva como indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación, mucho menos que la libertad del imputado significa un peligro para la sociedad. Tampoco hay ofendido a alguno, ya que existe una persona afectada, la cual fue la víctima de homicidio, la cual no es tampoco atribuible a mi representado, y respecto del peligro de fuga no procederá para ningún efecto, ya que mi representado no puede permitirse perder su trabajo, y lo ha demostrado siendo responsable con él, según declara su propio jefe. Por tanto, y en mérito de los puestos, pido se declare improcedente la prisión preventiva, señoría, solicitada por el Ministerio Público como medida cautelar, ya que esta tiene aplicación de última ratio, vale decir, cuando realmente significa un peligro para la seguridad pública, lo que contradice totalmente a la persona que significa el señor Andrés Bertúnez. Pido se tenga por presentado el alegato de la defensa y se declare la libertad de mi representado durante el periodo que dure la investigación. Bueno, ¿usted quiere decir algo, profesor? No, profesor. Ya, mire, yo le voy a decir muchas cosas, pero me voy a ir tranquilo. ¿Tenemos tiempo, no? ¿O son 20 para las 6 ya? ¿A qué hora termina esta clase? 5 para las 6. Ah, ya. Es harto, ¿eh? Ya. Vamos a ver. Bueno, esto no es litigación oral, categóricamente. Partamos por esa base. Esto es una audiencia argumentativa. Para que quede claro. Acá no hay litigación oral.
cuando la gente dice, mira, acá están los litigantes, ¿qué litigante de qué? Si el litigante verdadero está en el juicio oral, lo demás es argumentativo. Y es lo que ha hecho tanto el fiscal como el defensor. Ahora, el problema es que hay muchas fallas, bueno, no tienen por qué, porque no hemos pasado la materia, ahora vamos a ver si es que la podemos pasar en conjunto con este ejercicio práctico, ¿no es verdad? Pero, por ejemplo, las partes acá, en definitiva, las partes discuten las evidencias que se presentan o que exponen que tiene cada parte. Entonces el fiscal nos habla que está el cabo segundo y el fiscal repite lo que dijo el cabo segundo. Después hay otra persona, dice, habla hasta el autor, se llega a las conclusiones, qué sé yo. Claro, el juez no puede entrar acá a discutir sobre esas evidencias. Lo que tenemos que ver, los jueces, es si hay un caso serio por parte de la fiscalía. Un caso que, proyectado en el tiempo, ¿no es verdad?, va a lograr una condena respecto al imputado. Eso es lo que hay que entender acá. Entonces, cuando la defensa también cuestiona todas las evidencias que presentaron por parte de la fiscalía, claro, es procedente, pero no hay que confundir la discusión con dictar una ponencia o con decir una ponencia. ¿Qué es lo que hace Felipe cuando dice, mire, pues yo le dije, mire, vamos a la participación, pero acepta la letra A, o sea, dice que hay un homicidio, de manera que la letra A ya estaría totalmente solucionado. Ambas partes dicen, hay una persona que está muerta, pero yo no fui. Y el fiscal dice, hay una persona muerta y fue esta persona. Y coloca todos estos antecedentes que al parecer son discutidos precisamente por la ponencia que tiene la defensa. Ahora, la defensa no es que no tenga antecedentes, digamos, no entrega antecedentes. Lo único que tiene la defensa es una versión, ¿cierto? Y al mismo tiempo dice, pero pueden ir al Hotel Orly a preguntar si quieren. Pero yo no sigo, yo no estaba acá. Pero es preciso cuando dice, no, pero no se encontró sangre mía, del imputado, en el cuerpo de la víctima. Pero en todo caso no hay, y eso lo acepta el fiscal, que no hay un examen médico. Bueno, ¿dónde voy yo? Aquí estas discusiones respecto a las evidencias que presentan las partes son evidentemente evidencias que no están sujetas por ningún motivo a que sean cuestionadas, ni por la contraria, ni por el juez. Lo que nosotros vemos es un caso serio. Entonces, la pregunta es, ¿hay un caso serio acá que nos posibilite la letra A y la letra B? Y le aseguro que cada uno de ustedes va a tener una ponencia de efecto. ¿Sí? Está acreditado. O sea, hay elementos que dicen que sí, hay elementos que dicen que no. Entonces, pero lo categóricamente cierto es que existen elementos de que hay una persona muerta, por lo menos. Y lo que se discute en definitiva es la participación, ¿cierto? ¿Y cuál versión hasta ahora resulta más o menos creíble? ¿Cierto? ¿La de la defensa o del imputado? ¿Cuántos antecedentes tiene el imputado? Es decir, ¿cuántos tiene el fiscal para decir que es el autor? Lo que tiene es que está Arturo, según dice acá, pero dice que no lo ve en la casa y que sabe que tienen problemas, ¿cierto? Porque lo escuchó. ¿Es así, fiscal? Lo escuchó, que siempre esta gente discutía, ¿cierto? Ya. Raúl Díaz es el que dice que tiene un rasguño en el cuello. ¿Cómo lo soluciona la contraria? La contraria dice que efectivamente había una pelea. Hubo una pelea el día domingo, antes de partir a ese, y le rasguñó. El problema es que la defensa tampoco tiene la evidencia del caso. Claro, no le vamos a preguntar a la mujer que falleció porque está muerta, digamos, no, es imposible. Pero si hay algo ahí que en definitiva dice, mire, existía una relación un poco celosa y que en definitiva significaba un maltratamiento de ambos, ¿cierto? Estoy haciendo un análisis de las evidencias. No quiere decir que estarían probadas. Por favor, entendámonos. Acá hay evidencias que presenta el fiscal y que evidentemente son discutidas, lo que no debe haber sido, discutidas por la defensa. Acá la defensa dice, mire, yo categóricamente no fui, como la canción Yo no fui. Y eso hay que llevarlo a juicio oral. El problema es que la defensa no tiene evidencias reales como para confirmar su tesis.
cuando dice solamente, no, ustedes investiguen. Entonces, como está discutido todo ese asunto, letra A y B están discutidos, pero por lo menos hay un entendimiento de que hay una persona que está fallecida, ¿cierto? No cabe duda. Yo, este es el primer caso que lo veo, lo veo recién. Este es un caso que se da mucho antes, pero yo no me acordaba de nada. Y de hecho todavía no me acuerdo, pero sé que ha sido buena la información que ustedes me han dado. El problema es que está concentrado en la letra C, ¿cierto? Y ahí es donde estamos en discusión. Y es, precisamente, tengo una apuesta acá muy buena, que son, porque en definitiva, existe hasta ahora, hay un caso que se puede discutir en el juicio oral. Hay un caso, ¿cierto? Hay una persona muerta, hay una persona que está imputada como autor y le dice que no. ¿Sí? Más o menos, eso se puede llevar al juicio oral. Esa es la importancia del juez, que lo podemos llevar al juicio oral. Y por ahí vamos a tener que dejar esa parte A y B y concentrarnos en la letra C, que es el motivo de este asunto. Porque el motivo, y ahí donde comete, no un error, sino que no. Dice, peligro para la sociedad y peligro de fuga, dice el fiscal, ¿cierto? Como fundamento para pedir prisión preventiva, ¿cierto? Sí. Está claro, ¿no? ¿Verdad? Y eso quiere decir que amerita la prisión preventiva. Este rueno cuando dice, mire, yo voy a cerrar la investigación cuando termine y va a durar 15 días. ¿Cómo hay? Entonces, ¿para qué lo tenéis en prisión preventiva? Más vale que pasen 2 semanas, cierro la investigación y vamos a juicio oral. Entonces no hay necesidad de cautela. Entonces, tuviste que haber dicho, mire señor, esta investigación va a durar, para que quede todo claro, 4 meses. Y durante ese tiempo yo quiero que quede en prisión preventiva, porque hay necesidad de que queden. ¿Y por qué es necesario? Porque y acá viene, lo único bueno que dijiste fue eso. La letra C habla, veamos el código lo que dice, que algunas veces el código achunta, pero otras veces no. Dice, resulte para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar la gravedad de la pena asignada al delito, homicidio. Ese es un antecedente. Mire, señor, su señoría, atento a la pena, amerita estar, eso constituye un peligro para la sociedad. Y además dice el número de delitos que no tiene nada que ver, y después dice, constituye un peligro para la sociedad cuando tengan asignada pena de crimen, es la que acabo de decir, cuando el imputado le sea condenado, nunca ha sido, si fue condenado, no fue condenado anteriormente, porque tuvo una salida alternativa, ¿cierto? Fiscal, claro, sí. Ya. Y después dice, se encontrará sujeto a alguna medida cautelar, no hay el caso. O sea, si uno empieza a ver, a leer lo que quiere el legislador con respecto a la letra C, lo único que dijo, cierto, el fiscal fue que era una pena de crimen. Y por tal razón, amerita estar en prisión preventiva. Por lo demás, no existe. No hay. No dice ninguna cosa. ¿Pero qué es lo que falla además? Dice la letra C, para asegurarse de ser ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, conforme a disposiciones que hizo el siguiente. ¿Tenemos antecedentes que se va a ir a la fuga? ¿Por la pena se va a ir a la fuga? ¿Es lo único antecedente que tenemos para pedir prisión preventiva? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿No tiene antecedente usted de que se va a ir a la fuga? Salvo la pena. Salvo la pena. He dicho el caso de la declaración del vecino, que había dicho que en el caso... Bueno, pero eso no me da una fuga. Yo me voy a ir. El vecino hasta el punto de que el imputado se encuentra acá, el imputado se encuentra y da una versión diferente. ¿Dónde voy yo? Cuando uno alega el peligro para la sociedad, el peligro para el índice de investigación, o peligro para la seguridad del ofendido, tenemos que ser muy categóricos. Fíjate que el código es tan fuerte. ¿Y por qué es fuerte el código? Porque en definitiva quiere mantener la libertad del imputado. Entonces acá estamos hablando de una necesidad de prisión preventiva. Y lo que tú me has dado, porque tú me hiciste todo el esquema de cómo fue el caso, que todo lo demás, y te fuiste, lo considero un poquito largo. Tú tienes que reducir más eso. Su señoría, tal cosa y tanto. No tanto detalle, porque la verdad que eso confunde.
Porque a ti lo que te importa en este caso es presentar que tú tienes evidencia, ¿cierto? Evidencia, digamos, razonable, que van a llevar a un juicio donde yo lo voy a condenar como fiscal. Ahora, ¿y por qué requiero que esté acá? Precisamente por el peligro, porque es una persona peligrosa para la sociedad. Y la única situación que tú tienes es la pena asignada al delito. No hay ningún concepto más. Que tú hagas eco a la necesidad por el peligro para la seguridad de la sociedad. Vamos a repetir. La sociedad. El tribunal deberá considerar las siguientes circunstancias: gravedad de la pena, 1. El número de delitos, 1 nomás. Y el carácter de los mismos, homicidio, por eso dijimos homicidio. La existencia de procesos pendientes, no hay procesos pendientes. Y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla, actuó solo, supuestamente actuó solo. O sea, el concepto de seguridad social es mucho más fuerte de lo que tú imaginas. Y solamente tú tienes nada más que la naturaleza de la pena, la naturaleza del homicidio. Homicidio. No tenés más. Y la necesidad de fuga, la fuga no tiene antecedentes reales de que existe un peligro. Cuando tú me dices, no, yo creo que el peligro está radicado en que lo que dicen los testigos, pero los testigos todavía no han sido testeados. Eso va a ser en el juicio oral, la importancia de lo. ¿Cómo yo voy a hacer el contraexamen contra esa persona como defensor para, en definitiva, decirle que no tiene idea de lo que está pasando? Entonces, vas reduciendo mucho tu posición, tu fundamentación de la prisión preventiva. ¿Me sigues o no? Pero voy a volver más todavía. Fíjate, cuando yo pensé que lo ibas a hacer por indefensables para ese tipo de diligencias precisas y determinadas. Pero ahí, si que hubiese sido eso, mira lo que dice la letra C. Dice la letra C siguiente. Parece cuando existieran sospechas graves y fundadas de que el imputado pudiese obstaculizar la investigación. ¿Qué antecedentes presentaste para, en definitiva, haber dicho, supuestamente, que te iba a perturbar la investigación y el éxito de la investigación es por parte del imputado? Tampoco hay antecedentes. Y lo otro, cuando exista otra fundamentación, cuando exista, el tribunal considere que empezar el paraíso de investigación para la seguridad de la sociedad y del ofendido. Se encuentra en peligro la seguridad del ofendido. Mira lo que dice el ofendido. Se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieran antecedentes calificados. No hay antecedentes calificados de que permitieran presumir que este va a realizar atentados contra la víctima. Tampoco hay. O sea, lo único que te queda, y ahí tú estés bien tú, lo único que te queda es entrar, en definitiva, peligro para la sociedad. Y lo único que tienes tú dentro de ese peligro para la sociedad es la pena. No tenés más. No tenés más. ¿Me explico, no? ¿Captan todo el asunto? ¿Algunos? Bueno, los que pueden. Está clarísimo, Felipe, ¿no? Sí, profe. Claro, porque la verdad, digamos, ¿de qué quedamos? Entonces, si nosotros trasladamos todo este asunto a la realidad, esto como que no se quiere conjugar, no se quiere, o no se ha estudiado bien. Y la crítica que te hago, de crítica constructiva, Pablo, es que reduce todo lo que tú dijiste en menos de 5 minutos. Acuérdate que el ejemplo que te dije es Michael Jackson, pum, 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 nada más. Ahora, lo que pasa es que Michael Jackson, ¿cómo él justificó la no prisión preventiva? Caucionando. Y pagó $1 billón por su caución. Él tenía millones de dólares, $1 millón no le hace falta nada, pero igual está comprometido. Entonces, cuando tú tengas cuando todos ustedes tengan la claridad de concepto, lo que significa la letra C, es indudable que lo único que justifica realmente una prisión preventiva, al margen de los 3 conceptos que hemos enunciado, es el peligro de fuga. Y por eso que les conté el caso de este juez o jueza canarica. Él le da la libertad y no previó precisamente que por el hecho de ser vecinos de Perú se iba a ir caminando. Y así fue. Y nos obligó a nosotros a pedir extradición, que nunca llegó, porque se demoran todo lo demás. Entonces 6 meses y se acabó el proceso. No fue condenado. Es autor de delitos de tráfico de drogas.
por no entendimiento. Ahí sí que era necesario la fuga, porque existe peligro de que el imputado salga a la fuga. ¿Cómo no va a existir un peligro cuando vive acá? Es decir, vive en Perú y está al lado de Arica. Eso es lo que falló el juez o jueza en aquel entonces. No supo hacerlo, no entendió. Es que la libertad, la que vale acá, lo demás no me interesa. No es cosa mía, dijo una vez, es cosa de la policía. No se trata de eso. Se trata de que el sistema opere bien. El sistema opere bien, y para eso hay que entender la temática. Si bien hemos entendido la letra A, hemos entendido la letra B, pues cuando la defensa plantea precisamente, mire, señor, yo no estaba acá. Pero ¿dónde falla la defensa? ¿Dónde falla? Me parece muy bien lo que ha hecho en cuanto a la relación, pero ¿falla dónde? En el concepto de, yo le pregunté, ¿cuáles son las veces que usted apoya su teoría del caso? Y me dijo, es que mi declaración, dijiste, Felipe, ¿no es verdad? Mi declaración no es suficiente, la declaración, porque la declaración no tiene fuerza en cuanto a evidencias que tú has tenido. Entonces, ¿a dónde voy yo, estimados alumnas y estimados alumnos? Que no es fácil decidir este asunto. Es un asunto complicado. Profe. Entonces, yo hago una encuesta en este momento con lo que hemos conversado, con lo que hemos dicho, porque a la larga, digamos, para que tengamos, voy a hacer eso, profesor, si me permite. Ellos pueden votar rápidamente o no, si es que van a dar o no la prisión preventiva, o podemos ir de a uno, si quieren, me da igual, me da haciendo un ejercicio, es importante que ustedes capten el asunto. Ahora, lo que faltó también, que lo único que lo hemos conversado ya en forma muy indirecta, eso sí, que estamos hablando de unos requisitos. Salud, Pablo. Eso. Está tomando, ahí está bien. La importancia de la prisión preventiva es que ambas partes no pudieron hacerlo, bueno, no sabía, estoy de acuerdo con usted, que acá es muy importante el concepto procesal de la determinación de la resolución. Esto se hace, el concepto de prisión preventiva obedece también a un concepto, digámoslo así, procesal o de procedimiento, como quieran llamarlo. ¿Y cuál es ese asunto? Lo necesito para que esté presente al juicio y para la eventual pena. ¿Cierto? Yo pido la prisión preventiva por esta razón. Necesito que esté acá. Es una pena de crimen, qué sé yo. Ahora, partamos la base, aunque te digan sí o no, si eso lo de menos. Si nos equivocamos los jueces, también se equivocan los fiscales. O cuando los fiscales llegan a la audiencia respectiva y no presentan antecedentes, ¿qué va a hacer el juez? No tiene que dar lugar a la prisión preventiva porque no es que con antecedentes. Yo se lo he dicho a los fiscales. El otro día, como le contaba la cátedra pasada, yo fui a los fiscales y los reté a todos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban entregando los antecedentes necesarios para discernir sobre la prisión preventiva. Y tampoco existe, para que quede claro, una suerte de puerta giratoria por los jueces. Tampoco. Porque si uno hace, ¿por qué? Porque el sistema, me saca un poco el tema, pero el sistema acá está operando sobre la base de mucha encuesta, mucha poll, de mucho dato técnico, administrativo, digamos, a base de datos. ¿Ah? Y sucede que uno mira esos antecedentes y sucede que más del 96% de las peticiones que se hace al Ministerio Público son recibidas por el tribunal y de qué está la prisión preventiva. ¿Y qué hace entonces la prensa? No, es que debe decir todos presos, pero oye, un momento. Y falta entender lo que hemos estudiado hoy día. Falta entender, digamos, que no es fácil, digamos, entrar a lo que significa, ¿no, verdad?, la decisión. Para uno es fácil, ¿cierto? Uno no tiene problemas porque uno ya tiene años en este asunto ya, pero para los jueces que están entrando a la facultad, digamos, no. Entonces, ese concepto procesal también hay que colocarlo fiscal, don Pablo. Hay que colocarlo muy importante. Necesito que esté acá. Porque al margen de la fuga, que no colocaste antecedentes, no hay antecedentes. No hay. Entonces, como que te queda muy reducido tu espacio de lo requiero en prisión preventiva por constituir el imputado un peligro para la sociedad. Ahora, eso fiscal. El defensor, igual, el defensor
quiso entrar al momento a lo que significaba el cuestionamiento a la prisión preventiva pedida por el fiscal. Y dije que no, hábleme primero sobre, en otras palabras, cuál era la versión suya. Y después empezó a hablar sobre la versión de él, que efectivamente estaba por Paraíso, en el Hotel Orly, que me acuerdo, y empieza a discutir, y ahí está el error, empieza a discutir, Felipe, las evidencias de la contraria. Puede hacerlo, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que tener base para eso. Y eso no se reflejó en tu intervención. Cuando discutiste, ¿no verdad?, a Carabineros, Carabineros dijo lo que tenía que decir nomás. Entonces, ¿y sabes tú por qué? Porque estamos acostumbrados en Chile a transformar esta prisión, esta audiencia de prisión preventiva, de discutir las evidencias que presenta el juez. Cuando les digo que presenta el fiscal al juez, cuando yo les digo lo que hay que entender es que las evidencias son serias, que decir que el juez, decir que el fiscal tiene un caso serio, y de hecho lo tiene, porque tiene antecedentes, tiene la autopsia, tiene la bala, tiene una serie de cosas, ¿no verdad? Tiene el comportamiento del imputado, ¿cierto? Bueno, se verá, pero necesita cautela. Y este es el tema, que la única situación que tiene la defensa es decir, mire señor, no es necesaria la cautela porque no lo dijiste, pero en definitiva yo voy a estar acá en el juicio, yo no me voy a ir, porque quiero probar que no soy responsable. Eso te faltó decirle. Lo que hizo Michael Jackson dijo eso. Interesante, ¿no? Hemos pasado la letra C, profesor, porque lo demás es hablar sobre muy interesante el concepto que también es considerado, el concepto de la proporcionalidad. Una vez que nosotros tengamos decidido que efectivamente, como jueces, tengamos decidido precisamente el hecho que está acreditado, que está establecido los antecedentes de la letra B, que ha sido todo lo demás, la letra A también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y hay un concepto que me gusta mucho, que es la proporcionalidad de la pena, la proporcionalidad de la medida. Entonces, Pablo me puede decir, como fiscal, me puede decir, mire, señor, pero acá la medida, incluso la medida que solicito, que es prisión preventiva, resulta proporcional a la situación fáctica que tenemos hasta el momento. Es proporcional. O sea, no es una idea descabellada lo que estoy pidiendo, Pablo. ¿Me explico? Es una idea potente. Ya, antes de pasarle la voz a ustedes, y ahí terminamos, porque son las 6 ya. ¿Están cansados, no? A mí me encantan estas materias, son materias muy bonitas. Ya, ¿algún tipo de pregunta, por favor? O dos preguntas. ¿Quién hablaba en antes? Hablaba ¿quién quiera? No era la Valentina. ¿Quién era la que hizo la pregunta de antes? ¿Quién fue? No está, ya se fue. Mira. Profesor. ¿Ah? ¿Marcela? ¿Yo? ¿O la Bárbara? Sí. La Bárbara, ¿dónde está la Bárbara? ¿Se fue? La Bárbara, no sé. A lo mejor se fue a otra clase, es que tenemos otra clase ahora a las 6. Ahí está. Algunos. Ya. Bueno, se perdió, si conmigo se pierden las clases, para que les quede claro. Se pierden las clases con nosotros. Ya. ¿Alguien me quiere preguntar alguna cosa? Aprovechenme. Si no, yo no voy a volver a verlo hasta los que quieran entrar a lo, profesor. Profe, aclararlo de que los requisitos del 140 son copulativos. De la A20. No son copulativos, porque si yo no tengo claro la A y la B, yo discuto mucho cuando lo dice Riego, A y B, y si no tengo la A, ¿para qué voy a ir al B? No hay un hecho nomás. Eso sucede mucho con los abogados querellantes. Los abogados querellantes presentan querellas y todas son desestimadas, la inmensa mayoría. ¿Por qué? 2 razones. Porque los hechos que se narran no son delitos y porque los jueces entienden que los abogados querellantes no son, digámoslo así, no son bien recibidos
por el sistema. ¿Entienden ese concepto? No les gusta a los querellantes, porque titular de la acción penal pública es el fiscal, no fue Pablo. Él es el que tiene la acción. Entonces, ¿qué tiene que meterse el querellante a hacer qué cosa? ¿O te agradaría tú, Pablo, como fiscal, que llegara alguien a decirte, mire, haga tal cosa, como querellante? No. Es como si tú te quieres meter en una acción privada. ¿Qué tiene que hacer el fiscal en un delito de acción privada? Le hace cheque. No me interesa como fiscal. No me meto. Entonces, ¿por qué el sistema va a permitir que venga el querellante a decir, no, acá puede querellarse, pero no se entiende tampoco eso? Otra pregunta, no se entiende. Otra pregunta. Y después vamos a darle una suerte de tarea, en el sentido que van a entregarle al profesor Barraza un correo. ¿Ustedes tienen a todos conectados, profesor? Sí, acá están Ya, conectados. están conectados para que le envíen al profesor Barraza el veredicto, si van a dar o no la prisión preventiva. Lo dejan a ustedes. Con todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos conversado, ¿no, verdad? Y que me parece interesante, porque la verdad que estamos hablando de situaciones que no están en juego muchas veces en lo que es la parte, digamos, práctica. No se da mucho. No se da mucho, fíjese. Y de hecho, nos vimos, ¿no, verdad? Profesor. Dime, por favor, ¿quién es? ¿La Francisca? Sí. Ya, Francisca, Pancha. Dime, Panchita. Me llama mucho la atención que hable de respecto a la rapidez con la que se debería tomar este proceso. No cuestiono que se debería tomar con rapidez porque no es un juicio propiamente tal. Sin embargo, se está discutiendo la libertad, está en juego la libertad de la persona. Entonces, también cuando usted corrigió a mi compañero diciéndole que el fiscal, que es Pablo, debería haber sido mucho más conciso, creo que... No, lo que digo es que Pablo tuvo que haber sido más contundente. Fue claro en los hechos. Fue muy largo los hechos. Fue una lata. Claro, tenía que haber sido más corto. Tenía que haber sido más corto. Pero lo que sí refuerza, que me parece bien, porque él trasluce las evidencias que tiene. Y él dice, señor juez, yo tengo un caso acá. Tengo un caso serio. Y el juez tiene que ponderar eso. O sea, acá no hay cuestionamiento de la evidencia. El problema está radicado que si esa situación de la letra A y B, en que él dice que hay un homicidio y que participó el imputado, bueno, amerita o no sanción, letra C. Y esta es la discusión. Y ahí, como le dije antes, entrega nada más que la situación de la gravedad de la pena. No tenía más. Profesor, a ver, quizás yo, no sé, recién estoy aprendiendo todo esto, así que me cuesta diferenciar quizás distintas audiencias, distintos juicios, pero se supone que estamos viendo respecto a la medida precautoria que se le va a aplicar al imputado para asegurar su comparecencia a juicio. Entonces, claro, ¿por qué se tiene que dar tanta importancia a demostrarle al juez que tiene el fiscal un juicio serio? Porque ahora no es la oportunidad, pues, mijita, para discutir la evidencia. No es juicio oral. Pero no en juicio de formalización, no se está dando una... No, o sea, no, la formalización, y eso tiene que saber usted, es una simple comunicación de que hay una imputación y se está investigando contra tal persona y por tal delito. Eso es lo que es la formalización, no es más. El problema es que está radicado que eso tú lo puedes hacer y lo haces bien. Un poco largo, pero lo haces bien. El problema está radicado en que si el fiscal pide o no prisión preventiva. No estoy claro si es que el fiscal del caso Jackson pidió o no prisión preventiva. Mire, no lo tengo claro. Pero cualquiera que sea el caso, la necesidad de cautela aflora siempre. Porque hay que ver, digamos, ¿por qué? Insistamos, no hay una condena todavía. Y esta es una audiencia no de juicio. Y lo que se está haciendo en este país es que en algunos casos, la verdad, como el que estamos hablando, verdaderos juicios. Verdaderos juicios, en que se discuten la evidencia. Y les dije, no, esta no es una oportunidad para hacer la evidencia o para discutirla. Eso será en el juicio oral. Ahora,
Diferente es que uno pueda referirse a la evidencia y decir, mire, señor, esta evidencia que presentó el fiscal, el defensor, no, ¿verdad? Como lo hizo también Felipe, no es tan categórica, y por tal razón, y nada más. Ese es el punto, Francisco. Lo demás no hay juicio. Y por eso que es importante cómo tú planteas la necesidad de cautela. ¿Y por qué es muy estricto la normativa que hemos enunciado, el 140? Porque nosotros con el profesor no les vamos a pasar, por ejemplo, la imprudencia de la prisión preventiva. ¿Por qué, profesor? Dígase el código. O no les vamos a hablar sobre la sustitución de la prisión preventiva y división de oficio. Esas son reglas. Esas son reglas. Porque nosotros estamos hablando acá de estándares, que es muy importante. ¿Cuál es el estándar que significa en definitiva para decretar la prisión preventiva? Ustedes lo van a tener que decir. Por favor, todos los que asistieron ahora, envíenle un correo y ustedes digan a lugar a la prisión preventiva o no lugar a la prisión preventiva. ¿Van a hacer eso? Yo les voy a dejar acá mi correo. Ya. Francisca, ¿te quedó claro el contexto? Sí, o sea, me causa un poco de choque, pero sí logro entender. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque esto no es fácil de asimilarlo. Si yo estoy de acuerdo contigo. Imagínate a la gente que no tiene la posibilidad de conversar estos temas, a la gente pobre. Lo que quiere la gente que se vaya a la cárcel. Que se vaya a la cárcel. La gran mayoría quiere, como se dice en inglés, blood. ¿Qué quiere decir blood? Felipe. Sangre. Cárcel. Yo estoy de acuerdo. Siempre que hay necesidad de cautela. Y esa necesidad hay que hacerla valer. Porque yo quiero que este diputado esté en prisión preventiva. Porque es un peligro para la seguridad de la sociedad y por tal razón yo quiero que esté presente con fines procesales en el juicio y en la eventual pena. Y eso es lo que en definitiva tenemos costumbre. Y sobre todo precisar que esto no es litigación oral, esto es una litigación argumentativa, que no tiene nada que ver con litigación oral, ¿o no, Felipe, igual? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿eh? Oye, bueno, como no quieren hacer más preguntas, me gustó en todo caso la niña, la Francisca, que hizo una pregunta. Yo pensé que había más preguntas, pero no, hay pocas preguntas. Bueno, usted se hablará al profesor Barraza. Oye, bueno, ha sido un placer para mí estar con vosotros. Ustedes son alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Tarapacá, donde yo hice clase, que me gusta mucho. Me gusta mucho la Universidad de Tarapacá, y les cuento un proyecto que tenemos acá en Santiago con el rector, que vamos a abrir con un instituto de investigación oral, y vamos a ser la única institución universitaria que vamos a tener este instituto en Chile. Vamos a hacer con el sistema norteamericano, que es Learning by Doing, que ya lo pasó Felipe ya. Niños, niñas, ha sido un placer, profesor, ha sido un honor estar con vosotros, de verdad. Espero que las ideas que se hayan esbozado en esta hora y 45 minutos, no más, una hora y media, no, 2 horas casi, una hora, hayan sido de su provecho. No un tema digamos que se termina ahora, va a estar siempre presente. Esto es una idea que nosotros hemos conversado con el profesor, y siempre hay que darle las bases de las instituciones del derecho procesal, y esta es una de ellas, esta institución. Hay otras que me gustaría hacerla, que son o los recursos, que son muy interesantes, o bien la convicción de los jueces. Eso yo con mucho gusto, profesor, lo puedo hacer con este grupo tan selecto, aunque no los vea, pero un grupo muy selecto. Muchas gracias, niños, y nos vemos. Hasta Gracias, luego. profesor. No, Gracias, pero profesor. Encantado. Gracias, profesor. Muchas gracias. Adiós. Al profesor Moya su participación, sus conocimientos, y también, por cierto, a los alumnos que intervinieron, ¿no? Sí, muy bien. Lo vi muy posicionado en sus respectivos roles, y eso, la verdad que uno igual... Claro, y espero que no se hayan aburrido nomás con la lata que les di.
No, En absoluto. Ha yo sé que no. sido una clase muy emotiva y estaremos en otra oportunidad junto al profesor Moya aprendiendo de Bueno, sus enseñanzas. ¿Mm? Así es y yo no les que cobro, ¿ah? Que quede claro, yo no les cobro a la universidad porque la universidad ha sido buena conmigo. Ya. Oye, gusto saludarlos, niñas y niños. Nos veremos. Ojalá que hagan el veredicto y me lo sí, envían, con nombre y todo, ¿ah? ahí les Yo lo voy a dejé explicar por el qué. correo mío para que por favor lo envíen y yo después Oye, entonces yo me informo voy. al profesor. ¿Ah? Yo me voy, Nos ¿ah? despedimos y nos ¿Cómo vemos me en voy? la clase Acá. de mañana. Liv. Adiós. Que estés Lo Chao. bien, espero, ¿ah? Hasta luego. lo esperamos con el profesor Hasta en luego, lo. muchas gracias. Adiós. No, de nada. Adiós. Chao, Chao. chao. Adiós. Chao. Leave meeting.